Hola gente, ¿qué hay? Hoy te voy a explicar cómo funcionan los widgets column y row, y no me detendré a decirte solamente column alinea verticalmente los elementos y row lo hace horizontalmente, sino que te explicaré el por qué esto funciona así, qué hay detrás y cómo podemos manipularlo. Además, como todo esto no sirve por un carajo por sí solo, te explicaré un caso práctico. Haremos el diseño de un post de Instagram en Flutter utilizando esos dos widgets en el próximo video. Bien, para empezar voy a crear una caja, que es un widget que tendrá un container cuadrado al cual le puedo modificar por parámetros el ancho y alto, además del color de fondo y un número al cual voy a poner en el centro de este container. Este número le voy a aumentar el tamaño de la fuente para que se vea mejor, colocándole un font size de 30. Por otro lado, en el main.dar voy a crear una pantalla que será un widget con un material app y dentro de él un scaffold que contendrá un container con un fondo negro y el ancho de toda la pantalla. Y en el child es donde pondré mis ejemplos. Y esta pantalla es la que utilizaremos para mostrar en nuestra app. De esta forma. Sencillamente cada vez que creemos un ejemplo lo iremos cambiando aquí. Sería todo. Entonces, comencemos con el ejemplo del column. Creamos un archivo para empezar con esto. Importamos las librerías necesarias y me creo un widget que se va a llamar ejemplo column. Ahora, comencemos. Vamos a utilizar el widget column y como ustedes saben, este column recibe un children. Ya procederé a explicar esto bien. Por ahora voy a tomar esto y lo voy a poner aquí de esta forma para que simplemente al cambiar esto ya cambie mi ejemplo, ya que voy a hacer varios. Entonces corremos la aplicación. Listo, ahora ya tenemos nuestra aplicación corriendo. Y simplemente tenemos una caja, que es, ya veremos que es simplemente un container que tiene un color. El main, que tiene una pantalla en la cual puedo colocar ejemplos. Y mi primer ejemplo, que es este. ¿Cómo funciona Column? Lo primero es que tiene children, que estos son simplemente widgets. Y aquí es donde voy a utilizar mi caja. Entonces voy a poner un par de cajas con unos determinados colores y un ancho. Poner una segunda azul con el número 2 y listo. Aquí es donde nos debemos centrar, en el widget column, que es de lo que trata este video. ¿Cómo funciona column? Column a grandes rasgos lo que hace es simplemente alinear los elementos de manera vertical, es decir, uno debajo de otro. Eso es a grandes rasgos lo que hace. Pero en realidad internamente es un poquito más interesante la cosa. Existen dos ejes. Uno se le llama el eje principal o main axis y el otro se le llama eje secundario o cross axis. El eje principal está en el column de manera vertical y por defecto apuntando hacia abajo. Y el eje secundario o cross axis está de manera horizontal y apuntando hacia la derecha por defecto. En estos dos ejes nosotros podemos hacer distintas cosas. Lo primero, obviamente, es alinear. Los widgets que nosotros colocamos en children se van a alinear en la dirección que tiene este eje, el principal. Como por defecto apunta hacia abajo, los widgets que yo vaya colocando se van posicionando uno debajo de otro siguiendo esta dirección. Pero yo puedo cambiar ciertas cosas en este eje y son el tamaño de este eje y la alineación que tienen los ítems que lo componen, es decir, los hijos, los widgets hijos. Por el tamaño específicamente puedo hacer que ocupe todo el alto que pueda la pantalla o el mínimo, ajustándose a su contenido, quedando lo más pequeño posible en cuanto a alto. Y en cuanto a la alineación de los ítems en este eje, yo puedo cambiarlo de distintas formas, colocarlo al inicio, al final, que se distribuya el espacio de distintas formas entre los ítems, y todo esto simplemente jugando con la alineación y el tamaño. Por otro lado, también puedo hacer que este axis, este main axis, apunte hacia arriba, si lo deseo. Bien, entonces, ¿cómo hago todo esto que acabo de decir? Volviendo al código, para manipular primero lo que es la alineación del main axis, tenemos la propiedad main axis alignment. Sí, tengo un pésimo inglés. Y para darle valor tenemos la clase main axis alignment, como todo en Flutter.
Aquí tenemos los valores posibles. Lo que es center es muy intuitivo, simplemente si yo le doy center, obviamente se van a centrar los ítems, no tiene mayor ciencia. Por otro lado tenemos end y start. Lo que hace start es posicionarlo al inicio del main axis. Como sabemos que por defecto apunta hacia abajo, el inicio claramente es arriba. Y siguiendo esta lógica, entonces el end o final es abajo. Bien, pero hay otros un poquito más interesantes. Vemos que hay diferentes que empiezan por space, que son space around, between y evenly. ¿Qué hace cada uno de estos? Bueno, viéndolo se nota mucho mejor y se explica mejor. Between lo que hace es simplemente toma los distintos widgets y los manda a los extremos y el espacio lo distribuye entre medio. Voy a colocar más para que esto se haga más evidente de esta forma. Aquí notamos que space between lo que hace es manda los extremos hacia los bordes, los pega a los bordes, el primero y el último, y el espacio lo distribuye de igual forma entre los ítems del medio. Por otro lado, space around lo que hace es colocar a cada lado de cada ítem un espacio equivalente, es decir, todos tienen el mismo espacio a los lados, todos. Aquí parece que hay más simplemente porque se junta el espacio que tiene este ítem, el 3, con el que tiene el 2. Y por último tenemos el space evenly. Ese lo que hace es que simplemente coloca a los lados de cada ítem, de cada widget, el mismo espacio. Podemos confundirnos si no notamos bien la diferencia entre space around, pero aquí simplemente coloca el mismo espacio a cada uno, el mismo a los lados, y aquí se juntan claramente porque están uno al lado del otro. En cambio space evenly lo que hace es colocarle el mismo espacio entre los ítems. Aquí hay lo mismo que aquí, al igual que acá. Continuamos ahora con cómo le cambio el tamaño. Para esto, primero voy a colocar aquí que empiece, que estén en el inicio, de esta forma. Y para cambiar el tamaño, se utiliza main axis size. De nuevo, para darle valor, se utiliza main axis size. Y tenemos simplemente dos valores, min y max. Min lo que va a hacer es que abarque la menor cantidad de espacio posible, que sería esta. Ahora nuestro main axis va de aquí hasta aquí, que es lo menor que puede abarcar, porque de aquí para abajo no puede, porque el contenido que tiene no lo dejaría. Es decir, que ocuparía lo que ocupa su contenido de alto. Y max simplemente se estiraría hasta abarcar toda la pantalla. Y listo, ya con eso sabemos cómo alinear en el main axis. Pero hay otra cuestión. Recuerda que les dije que se puede cambiar la orientación de esta flecha, de este axis. ¿Cómo? Pues con vertical direction. Aquí por defecto está down, es decir, por defecto apunta hacia abajo. Pero si yo lo cambio a up, vemos lo que pasa. Ahora lo que está pasando es que el main axis sigue siendo vertical, obviamente, en column siempre vertical, pero esta vez apunta hacia arriba. Y como yo le digo que se van a alinear al inicio, entonces el inicio es este porque está apuntando hacia arriba. El inicio quedaría siendo este y el final este. ¿No me crees? Bueno, si tú le pones aquí end, se van a ir para acá. Por supuesto, al ser una flecha que está apuntando hacia arriba, ahora cambian el orden. El 1 empieza desde abajo, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque se van colocando en el orden según la dirección de esta flecha. Bien, continúo. Voy a dejarlo aquí en down. Y ahora vamos a proceder con el cross axis. De momento le he estado hablando del eje principal, pero también hay otro, como les mencioné al principio, y es el cross axis o eje secundario. Aquí podemos hacer unas cuantas cositas, y es que también podemos alinear lo que viene siendo los childrens en este eje que es el horizontal. Para alinearlo utilizamos esta propiedad que es Cross Axis Alignment. Y adivinen con qué se asigna, pues con Cross Axis Alignment. Y estas son las opciones que tenemos. Voy a aplicarle lo que es Center, End, Start, Stretch y Stretch.
Center, End y Start son muy intuitivos, supongo que ya lo saben. Si le doy End, me va a ubicar al final de la flecha. ¿A dónde apunta la flecha? Hacia la derecha, por lo tanto me ubica a la derecha. Si lo pongo Start, hacia el inicio. Ahora, ¿pero qué es esto de stretch? Muy sencillo. Alarga los ítems, los widgets, los hijos, para que ocupen todo el eje, desde el inicio hasta el fin. Y listo, con esto ya sabemos lo que son el main axis, el cross axis y cómo alinear en cada uno de estos y cambiar el tamaño. Y se te estás preguntando, ¿y el widget row qué? ¿No lo vas a explicar? Bueno, el widget row funciona exactamente igual o muy parecido al column, solo que lo hace de manera horizontal, es decir, invertimos lo que viene siendo el main axis y el cross axis. El main axis en el row apunta hacia la derecha y es horizontal, no vertical. El cross axis es vertical y apunta hacia abajo. Es decir, es todo lo opuesto al row. Pero el funcionamiento es igual, solo tienes que cambiar la orientación de los ejes y se acabó. Te daré un pequeño ejemplo para que lo entiendas mejor. Voy a crear de nuevo aquí un pequeño ejemplo que va a ser una clase. Y entonces aquí como tal, como te dije, funciona muy parecido a como lo hace Column. Entonces voy a tomar mi ejemplo y lo voy a utilizar en el main para que sea este el que se muestre. Y voy a copiar exactamente lo mismo del column y lo pegaré aquí. Por supuesto tengo que importar la caja. Y aquí lo que me muestra es exactamente lo mismo, pero ahora, ¿qué pasa si yo en vez de column coloco row? Sucede esto. ¿Y qué es esto? Dirás tú. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero si lo ves al revés en cuanto a los ejes. Ahora mismo el main axis apunta de izquierda a derecha y los ítems se están alineando en el inicio. Voy a bajarles el tamaño para que sean más pequeños y se puedan apreciar mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Primero, de nuevo el main axis está así, de esta forma. Y aquí lo estamos alineando en el inicio. Si colocamos aquí end, se va al final, tal cual como en el core. Ahora el cross axis es el vertical y por eso está stretch ocupando todo el eje. Si yo lo pongo start, adivinen qué va a pasar, se va para el inicio. Te preguntarás tú, ¿y vertical direction qué? ¿Cómo funciona? Bueno, como les dije, vertical direction hay que cambiar la dirección del eje principal, que bueno, en el caso del column es horizontal. Acá, pues, no usamos esto para esa función, sino test direction. Y tenemos left to right y right to left. Left to right es que va de izquierda a derecha, claramente. Y right to left, pues, de derecha a izquierda. Y hace la misma función, cambia la dirección del eje. Y bueno, todo lo demás aplica exactamente igual. Así que, ya lo saben, es lo mismo, pero explicado de otra forma. Como ven, el space between funciona igual.